Fisiología y Biofísica, Unidad Académica 1, Sistema Nervioso Autónomo e Hipotálamo. Primera parte, homeostasis y mecanismos de regulación de variables fisiológicas. La vida en la atmósfera requirió de adaptaciones evolutivas, como la aparición de tegumentos que eviten la deshidratación y permitan preservar el medio interno, que es el verdadero entorno en el que viven nuestras células. Claude Bernard, un fisiólogo del siglo XIX, fue quien impulsó la idea de que las células de organismos complejos, como los nuestros, intercambian nutrientes y desechos con un medio interno, cuya composición debe permanecer estable a pesar de las fluctuaciones que sufra el medio externo o ambiente. A su vez, dado que las células consumen componentes del medio interno y eliminan allí sus desechos, el medio interno debe a su vez mantener intercambios con el ambiente a través de diferentes órganos y sistemas. Diversos tejidos, órganos y sistemas participan de intercambios de materia y energía con el medio externo. Por ejemplo, la piel previene la pérdida de iones y de agua y regula el intercambio de calor con el ambiente. El tubo digestivo y el aparato respiratorio permiten incorporar oxígeno y nutrientes para producir energía y eliminar productos de desecho del metabolismo. Se requiere, además de la sangre y la circulación, para homogeneizar la composición del medio interno, y el riñón filtra el plasma para excretar desechos conservando el balance hidroelectrolítico. En la visión de Bernard, el contenido del tubo digestivo, del aparato respiratorio y de las vías urinarias no son parte del medio interno y están aquí señaladas en blanco. El conjunto de mecanismos que controlan una variable fisiológica, manteniéndola dentro de un rango compatible con la vida, se conoce como homeostasis. En términos más generales, se suele definir la homeostasis como los mecanismos que mantienen estable la composición del medio interno. Se entiende que estos mecanismos consumen energía, es decir, las variables fisiológicas se encuentran en un estado estacionario. Algunas variables del medio interno, como la osmolaridad, están fuertemente reguladas, ya que variaciones pequeñas de sus niveles ponen en riesgo la vida. Otro ejemplo es la regulación de la temperatura corporal. La temperatura corporal central se mantiene estable entre unos 36 y unos 37.5 grados Celsius, tanto en días cálidos como en días fríos. La temperatura cutánea, en cambio, fluctúa más ampliamente cuando cambia la temperatura del ambiente, especialmente en los miembros. Desviaciones de la temperatura corporal central de unos pocos grados hacia arriba o hacia abajo son potencialmente mortales. La temperatura corporal puede aumentar unos pocos grados durante el ejercicio o como consecuencia de infecciones, sin que suframos consecuencias irreversibles. Pero más allá de los 40 grados, entramos en una zona de riesgo. Lo mismo ocurre si la temperatura central desciende por debajo de los 30 grados Celsius. Los mecanismos de control homeostático son fundamentalmente bucles de retroalimentación negativa. Ante la desviación de una variable, buscan restablecer el valor inicial de esa variable. Como ejemplo aplicable a la regulación de la temperatura corporal, analicemos el bucle de retroalimentación negativa que controla la temperatura en el interior de una heladera. La heladera está en un ambiente con mayor temperatura que la que debe mantener en su interior, y por lo tanto gana calor del ambiente continuamente. Un termómetro en su interior mide la temperatura. Imaginemos que queremos que la temperatura en el interior de la heladera sea de unos 4 grados Celsius. Un comparador emite una señal de error cuando la temperatura actual
supera a la temperatura deseada. Esa señal de error se convierte en un comando que activa al sistema de refrigeración y eso hace descender la temperatura en el interior de la heladera. Cuando la temperatura que registra el termómetro desciende por debajo de la temperatura deseada, dejará de producirse esta señal de error y se inactivará el sistema de refrigeración de nuestra heladera. Algo similar ocurre en nuestro organismo cuando ganamos calor. Cuando sensores de temperatura, ubicados en nuestro sistema nervioso central y vísceras, detectan una temperatura mayor a la deseada, se activa la sudoración como sistema de pérdida de calor. El hipotálamo cumple un rol clave en determinar la temperatura deseada y emitir las señales que activan la sudoración. Los bucles de retroalimentación negativa, como el que controla la heladera, tienen sus limitaciones. Por un lado, la falla de cualquier componente interrumpe su funcionamiento, haciendo imposible el control de la temperatura. Además, la variable controlada, es decir, la temperatura en el interior de la heladera, fluctúa entre valores máximos y mínimos durante los ciclos de refrigeración, es decir, no se mantiene verdaderamente estable. Estos son problemas inherentes a todo mecanismo de control por retroalimentación negativa. Cada una de las variables fisiológicas críticas se encuentra bajo el control de múltiples bucles de control por retroalimentación negativa. Esta redundancia de mecanismos hace que el control sea más robusto, es decir, la falla de un mecanismo puede ser a veces compensada por otros mecanismos que se mantienen funcionando. Además, al depender la regulación de varios bucles, se limitan las fluctuaciones de la variable y de esta forma se mantiene más estable. Sigamos con el ejemplo de la regulación de la temperatura corporal. A diferencia de una heladera, nuestro cuerpo puede estar expuesto a ambientes con temperaturas más altas o más bajas que nuestra temperatura corporal central. Además, nuestro organismo produce calor como fruto de la actividad metabólica basal y de la actividad del músculo esquelético. Cuando la temperatura central aumenta, operan mecanismos de retroalimentación negativa que promueven la pérdida de calor a través de vasodilatación superficial y sudoración. Paralelamente, operan otros mecanismos que disminuyen la generación interna de calor, tanto por disminución del metabolismo basal como por una disminución de la actividad motora voluntaria. Por el contrario, cuando nos encontramos en ambientes muy fríos, se activan bucles que conservan el calor y que aumentan la producción metabólica de calor y la actividad motora. Es importante destacar que cada mecanismo que regula la temperatura corporal responde a un bucle de retroalimentación diferente, donde diferentes tejidos efectores se encuentran bajo el control de distintos sistemas reguladores. Por ejemplo, los mecanismos que promueven la pérdida de calor se encuentran principalmente bajo el control del sistema nervioso autónomo, la porción del sistema nervioso orientada al control del medio interno. En cambio, la producción basal de calor depende fundamentalmente de hormonas, como la adrenalina, liberada por la médula suprarrenal y las hormonas tiroideas. Finalmente, la actividad del músculo esquelético es controlada por las motoneuronas alfa espinales, que son parte del sistema nervioso somático, es decir, la porción del sistema nervioso que nos pone en relación con el medio ambiente. Es importante destacar que estos bucles no pueden trabajar de forma independiente unos de otros. Supongamos que la temperatura corporal central aumenta a unos 38 grados Celsius. Si la vasodilatación y la sudoración produjeran por sí solas una pérdida de calor equivalente a 1,5 grados Celsius, esto sería suficiente para restablecer la temperatura corporal central. Sin embargo, si además se produjera mucho menos calor, la temperatura central caería por debajo de la temperatura corporal deseada, obligando a que estos bucles trabajen en sentido inverso. Sin embargo, los múltiples bucles operan de manera armónica
y con mínimas fluctuaciones de la temperatura corporal, gracias a que todos se encuentran bajo una coordinación centralizada. Muchas variables fisiológicas importantes se encuentran interrelacionadas. Por ejemplo, el balance corporal de agua depende de la diferencia entre los ingresos y los egresos de agua. Existe entonces una pérdida mínima obligatoria de agua que ocurre por diversos mecanismos. Se requiere eliminar una cantidad mínima por día de solutos en la orina, por lo cual perdemos aproximadamente 500 mililitros de agua por día en la orina. Además, se pierde alrededor de 1 litro de agua de manera obligada a través de la piel, la ventilación y la materia fecal. Estas pérdidas se reparan con la ingesta de agua, es decir, el agua que bebemos más el agua contenida en los alimentos. Normalmente, ingerimos una cantidad de agua que nos permite un balance cómodo de agua. Esto se refleja en la producción de 1,5 litros por día de orina, es decir, una orina con mucho más agua que la necesaria para eliminar los solutos que es indispensable eliminar. La termorregulación puede aumentar enormemente la pérdida de agua. Se pueden perder 1 a 2 litros adicionales de agua a través de la sudoración por necesidades termorregulatorias. Esto llevará a que aumente la concentración de solutos en el líquido extracelular, se activen osmorreceptores hipotalámicos y se desencadene una respuesta que tiende a preservar el agua corporal. Por un lado, la neurohipófisis liberará hormona antidiurética. Esta hormona actúa en el riñón aumentando la reabsorción de agua, es decir, reduciendo la pérdida de agua en la orina. Además, se estimulará la sed, pero que podamos saciarla dependerá de diversos factores. ¿Qué ocurrirá si entran en conflicto las regulaciones de estas dos variables? ¿Continuará la sudoración a expensas de perder más agua corporal o disminuirá la sudoración para conservar agua y entonces aumentará la temperatura corporal? Esto último es lo que ocurre. La coordinación centralizada establece jerarquías en la regulación de las variables fisiológicas y la regulación del agua corporal está en lo más alto dentro de estas jerarquías. Tan es así que eventualmente la coordinación central asumirá el completo control del comportamiento, que se orientará exclusivamente a la obtención de agua. Pero ¿quién ejerce esa coordinación centralizada de la homeostasis? Ese rol recae en el hipotálamo. El hipotálamo cumple su rol en la homeostasis utilizando 3 sistemas, cada uno con sus componentes aferentes y eferentes. El sistema endocrino, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Aunque el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo se piensan tradicionalmente como orientados al medio interno, y el sistema nervioso somático como encargado de la interacción con el ambiente y de la sociabilidad, el hipotálamo influye sobre nuestro comportamiento para lograr la homeostasis, como ya hemos mencionado. ¿Cuáles son los mensajes importantes que deben llevarse de esta clase? El medio interno es el líquido extracelular, cuya composición se mantiene relativamente estable gracias a la homeostasis. La homeostasis es entonces el conjunto de mecanismos que controlan una variable fisiológica manteniéndola en un estado estacionario, dado que la homeostasis consume energía. La homeostasis de una variable involucra múltiples bucles de retroalimentación negativa, múltiples sensores y efectores. Esto brinda seguridad y mejor control de la variable en cuestión, pero exige una coordinación centralizada. Las distintas variables fisiológicas críticas se encuentran a su vez interrelacionadas, y esto exige que existan jerarquías dentro de esta coordinación. El hipotálamo es la estructura central en la coordinación de la homeostasis y actúa utilizando a los sistemas endocrino, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático.
Para lograr el control de una variable fisiológica, el hipotálamo puede tomar control del comportamiento. En la próxima parte de esta clase estudiaremos al sistema nervioso autónomo y en la tercera volveremos a estudiar el hipotálamo y la regulación de la temperatura corporal.